Vamos cementerio. Si cuando tú llegas al cementerio, ¿quién te mandó al cementerio? La muerte. Pues, Pero ¿quién ¿quién decide si tú mueres o vives? Pues la vida. Dios. Exacto, la vida. Dios, ¿y qué es la vida? ¿Y qué es Dios la está vida? tratando de sacar a Dios. No, la vida es Dios. Dios es la vida. Si la vida, si Dios te está diciendo ya se acabó tu esto, Dios no es la la vida y muerte. Dios la muerte Usted está también. poniendo a la muerte como si fuera un demonio, como si tuviera las películas que está con el gancho, entiende, caminando a un caballo tumbando de esto. No, la muerte es el fin de tu vida. Por consecuencia del pecado. Del pecado, pero el que lo decide es Dios. Dice la Biblia que Dios da la vida y la quita. El lazo, si Dios da la vida y la quita, el que está a cargo es Dios. ¿Entiendes? Dios bendiga a todos, a cada uno de los oyentes del podcast, los del camino. Le damos gracias primeramente a nuestro Dios por darnos una vez una oportunidad a poder llegar aquí y poder discutir otro tema más, de esos temas que nos gustan. Santo, tú eres mi Dios. Y cada vez que hablamos de la palabra de Dios es como que un sabor, eso tiene como que el sazón perfecto. Santo, tú eres mi Dios. Agua que fluye para la vida eterna. Hoy vamos a estar hablando de qué es el infierno. Una de las preguntas que se hace son no solamente las personas en el mundo, sino muchos en la iglesia se preguntan, ¿el infierno será verdad, Daniel? ¿El infierno será verdad o no será verdad? Eso es algo que vamos a estar discutiendo hoy para poder entender un poquito más de lo que es el infierno. Así que leemos el texto bíblico, pero antes de eso, dale clic, suscríbete para que entiende, nos ayude y comenta y compártelo para que nos ayude a predicar. Como siempre digo, si tú comentas y lo compartes, nos estás ayudando a predicar la palabra de Dios. No te olvides de compartirlo, pero antes de eso tienes que chequear si estás suscrito. Si no estás suscrito, dale el clic para que te suscribas y puedas recibir cada vez que hacemos un podcast, ya que no lo hacemos, entiende, un solo día o un día específico, sino que tenemos que reunirnos nosotros cuando tenemos la oportunidad de hacer el grupo, eso lo hacemos. Así que si tú le das a la campanita, pues cada vez que nosotros saquemos algo, te va a notificar de que los del camino tiraron otro podcast más. Eso es a lo que empezamos, entiende, y podemos fijar un grupo que podamos estar todo el tiempo grabando. Así que leemos el texto bíblico de siempre y empezamos con este tema del día de hoy. Dios bendiga, amado oyente. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que usted nos está escuchando. Como decimos, pues usted podría estar haciendo cualquier cosa, pero nos está escuchando a nosotros y por eso somos más que agradecidos. Hoy vamos a leer en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a considerar los versículos del 42 al 50 y leemos la palabra de Dios en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos un día más para poder grabar este programa. Mi Dios, te pido, Señor, que pongas palabra en nuestra boca, mi Dios. Que cada palabra, Señor, podamos, Señor, poder decir, Señor, el pueblo, mi Dios, pueda entender esa comunidad, Señor, de los del camino, puedan entender lo que queremos hablar, Señor, porque eres tú quien nos guía, mi Dios. Te doy gracias, Señor, y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Qué es el infierno? Esa es la pregunta clave. ¿Qué es el infierno? Gloria a Dios. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Según la Biblia, es el lugar de tormento. Lugar de castigo. Y acabamos de leer la palabra del Señor, donde describe en cierta parte qué es lo que hay en el infierno y cuáles son las manifestaciones del infierno, de ese lugar. Y algo que nos llama la atención es que el mismo maestro dice, el mismo Jesús dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Significa que es un lugar de tormento eterno. ¿Tormento para qué? ¿Para quién? Para las almas que caen ahí. Alma. El alma se puede quemar, tú dices. No, el alma no se puede quemar. El alma que está ahí sintiendo dolor. Pero esa es la pregunta. Ajá. La pregunta es si el alma no es un cuerpo, ¿entiendes? Si el alma no es algo físico, ¿cómo puede sentir dolor? ¿Entiendes? ¿Cómo va a poder sentir esa quemadura? O sentir lo que estamos sintiendo ahora mismo aquí, un calor terrible. ¿Verdad? Nosotros podemos sentir el calor porque en verdad el aire no está llegando mucho acá y se está sintiendo calor. Pero en el infierno, ¿para quién fue creado el infierno primeramente? Bueno, según la Biblia dice que fue para Satanás y los ángeles que no guardaron su dignidad, que pecaron. Exactamente. Si la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Estamos hablando que Satanás no es cuerpo y los ángeles tampoco es cuerpo. Los demonios, porque son los ángeles caídos, los demonios tampoco son cuerpo. Es algo creado para poder tormentar un espíritu o un alma, como lo quieran traer. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y empiezas a ver que Jesucristo enseñó, ¿entiendes? Que el infierno existía, que el infierno iba a ser un lugar. Me hace entender a mí que todavía el infierno no está creado. Todavía no, ahora mismo el infierno no está ardiendo. Ahora mismo el infierno, para mí, el infierno no está todavía. Por eso es que la misma palabra nos dice que fue creado, pero fue creado para Satanás y esto no para nosotros. Hasta que nosotros, por lo menos yo pensando, hasta que yo no sea juzgado, no voy a ir para un infierno. Lo que necesitamos entrar es primero especificar qué es el infierno, especificar qué es el lago de fuego, o qué es el Hades, perdón. Okay. Lo que los hermanos, el pastor, ¿verdad? Y el hermano estaban explicando, Jesucristo, podemos decir que Jesucristo en la Biblia, pues Jesucristo es el más que habla del infierno. No hay otro, ¿verdad?, profeta, no hay otro ser en la Biblia que hable más del infierno que Cristo Jesús. Y como la Biblia enseña que Cristo
antes de descender aquí a la tierra, pues estaba a la diestra del Padre, que él sale o emerge del Padre, pues estamos entendiendo de que ese lugar existe. Ahora, en Mateo capítulo 25, que ahí es donde Cristo dice que el infierno fue construido para Satanás y sus ángeles. Cristo viene hablando acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Desde el capítulo 25 habla de las vírgenes, que unas se durmieron, otras no, y llegó el novio y toda esa historia hermosa, ¿verdad? Ok, cuando él está hablando del juicio a las naciones y comienza a explicar que el que no le dé agua o el que no ayuda a su prójimo, pues no está ayudando a Cristo, pues él termina diciendo, entonces también ellos les respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Verdad? Hay que dejar claro que hay dos lugares. Hay un lugar de descanso para el que haga el bien, ¿verdad? Para el que siga los mandamientos de Cristo. Y hay un lugar de castigo para el que no siga los mandamientos de Cristo. Eso hay que dejarlo claro. Bueno, no sería lo mismo un lugar eterno de vida eterna y un lugar de tormento. Sí, pero lo que sucede es que si nosotros nos vamos a Apocalipsis, Apocalipsis habla de que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Lo que la gente piensa que es el infierno, que presentan al infierno como fuego, el infierno no es fuego. El infierno es un lugar que Dios tiene para separar a las personas injustas. Si nos dejamos llevar por la historia de Rico y Lázaro, ¿verdad? Ok. Pero en Apocalipsis capítulo 20 enseña que cuando Dios haga todo su juicio, la muerte entregará a lo que Él tiene. El Hades entregará a lo que Él tiene. ¿Verdad? Vamos a leerlo. El mal entregará a los muertos en Él. Ajá. Vamos a leerlo porque así es más fácil. Apocalipsis 20 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra. Y el mar entregó los muertos que había en él, ¿verdad? Los que se ahogaron. Y la muerte y el Hades. ¿Ves? El escritor de Apocalipsis, ¿verdad? Se piensa que es Juan. Y Juan comienza diciendo que esto es una revelación que un ángel le trajo, pero que fue enviada por Cristo. Fue enviada por Jesucristo a través de su ángel para que Juan escribiera. Juan dice, o la revelación dice, que el mar entregó los muertos. Y la muerte y el Hades, que la gente piensa que el Hades es el infierno, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según su obra. Pero escucha esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Cuando yo veo eso, y si tú lo lees así, hay que buscar más, eso me vino ahora mismo a la mente. El infierno no será el juicio, el infierno no será todo completo. Porque si estamos hablando de que el castigo va a ser, ¿verdad?, fuego eterno, ¿verdad? Pero no habla de un lago de fuego, pero no es el infierno.
Nos habla de un lado, no me sale la palabra, tampoco es el infierno. Si lo juntamos a los tres juntos y le llamamos infierno, podemos entenderlo un poco más lo que yo quiero decir. Sí, porque lo que sucede, pastor, es que si retrocedemos al Antiguo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento los israelitas o los hebreos le llamaban a ese lugar en lo cual se entierran a las personas, como nosotros le llamamos cementerio, ¿verdad? Un lugar donde se entierra un cuerpo después de haber muerto. Pues ese lugar a ellos le llamaban Seol, ¿verdad? Pero lo que sucede es que en Génesis, capítulo 37, Jacob dice que cuando él muera y él vaya al Seol, se va a encontrar con sus parientes. ¿Ve? Sí, entiendo lo que quiere decir. Jacob dice, cuando yo me muera, yo me voy a encontrar con mis parientes. Mucho antes de que el pueblo de Israel recibiera los mandamientos, las leyes, ¿verdad? O la Torá, como se conoce, el hebreo entendía que el Seol era un lugar donde iba a encontrarse con sus descendientes. Yo no quiero mezclar el Hollywood con esto, pero las personas que han visto la película de Black Panther pueden ver que hay otras culturas que ellos creen que cuando mueren van a encontrarse con sus descendientes. Sí, hay muchos. El cristiano en ocasiones enseña, sírvele a Cristo para cuando tú te mueras, tú veas a tu mamá, a tu papá. En los velorios, en todos los velorios se dice eso. Y eso es una pregunta que yo siempre me hice. Ok, esa creencia de que cuando la persona se muere se iba a encontrar con sus descendientes viene desde Abraham, desde allá, ¿verdad? Y va pasando el tiempo, y dicen los historiadores que cuando el pueblo de Israel llegó a Babilonia y recibieron todas esas tradiciones, todas esas costumbres de Zorobabel, pues ahí ellos comenzaron a hablar de un cielo, de un infierno, de ángeles, de demonios, y comenzaron a mezclar todas estas cosas, toda esta costumbre babilónica con las costumbres hebreas, ¿verdad? Y ahí es que comienza la Biblia a enseñar que hay un lugar de tormento, ¿verdad? Como estaba leyendo nuestro hermano Víctor en Isaías 66, el profeta termina diciendo que vendrá ese juicio de parte de Jehová Dios, donde el que no obedeció a la palabra de Dios será castigado con ese tormento. Puedo añadir algo. Mire, todo esto se trata de idioma, la definición de idioma, no más nada. No es que estamos confundidos, todos estamos hablando claro, pero Seol se utiliza en el judío y Hades en griego. Cuando encontramos la palabra Hades en el Nuevo Testamento no vas a encontrar la palabra Seol. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el Antiguo Testamento lo único que tú vas a encontrar es Seol. Y en el Antiguo Testamento no vas a encontrar la palabra Hades. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Lo único diferente idioma. Es lo mismo. Mira, si Seol y Hades es lo mismo. Es un lugar a donde van todos los muertos. Se representa como un lugar oscuro en el que no existe ninguna actividad propiamente dicha. Eso es Seol. Y cuando tú vas a Hades, dice lo mismo. Lo único es el idioma. Sí, pero la costumbre y las tradiciones griegas le ponían dioses a ese lugar. Sí, está bien. Tiene dioses, pero a lo que se refiere. Y el Seol no tenía dioses. El Seol para el hebreo era moría y te encontraba con tus parientes. Pero volvemos otra vez. Católico que dicen que está el purgatorio. Volvemos otra vez, mi hermano. Amén. Volvemos otra vez. Escuche. Nadie que ha ido al infierno ha virado para atrás. No. Nadie. ¿Cristo? ¿Verdad que no? Cristo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa?
la gente siempre ha vivido con una imaginación o con un pensamiento de lo que uno cree que se va a encontrar. Inclusive cuando los escritores bíblicos hablan, ¿ok? Mira lo que se atrevió a decirle a Jacob. Jacob, que lo leyó Gaby. Sí. Me voy a encontrar con mi familia allá. En serio, Jacob. En serio. Entonces, porque ese eran los pensamientos de ellos. Ese eran los pensamientos de ellos. Pero no porque eran los pensamientos de ellos, quiere decir que es lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Como lo leemos en la Biblia, pues ya lo primero que dice un creyente es así porque está en la Biblia. No. Vamos a escudriñar. La palabra dice escudriñar la escritura. No es leerla, no es escudriñarla. Vamos a ver a qué se refería Jacob cuando habló esas palabras. ¿Cuál es el contexto, la connotación del por qué él dice esa palabra? Porque ellos no creían ni en cielo ni en infierno. Ellos creían en un lugar que se encontraban todos ellos. Porque ese era, pero porque ellos pensaban eso, ese era su pensamiento. No lo podemos traer nosotros ahora, porque realmente no es así. Entonces, cuando interpretamos la Biblia es saber interpretar qué es lo que leemos. Muchas veces damos una información que realmente ni está cercana con lo que nosotros queremos decir o llevar un mensaje. Porque acuérdense, y estamos, en la Biblia fue escrita en miles de años atrás, en un ambiente diferente, en un idioma distinto. Sí, pero hoy en día entendemos que el infierno es un lugar de tormento, un lugar, ¿verdad? Pero ahora, y aquí me han preguntado y han señalado, ¿verdad? Y me dicen, pero porque ustedes mandan a la gente para el infierno. Ustedes los cristianos mandan a la gente para el infierno. Y son cosas, ¿verdad? Porque la gente escucha. Pero si vamos a la raíz de la decisión del hombre, vamos a Génesis. Sí, ahí es que tiene que ver todo. Dios dice, Dios no creó a nosotros a imagen y semejanza de parte de Dios, pues lamentablemente, por la caída del hombre. Entonces nosotros, por la caída del hombre, somos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero a través de Cristo, pues podemos alcanzar vida eterna. Amén. Ahora, algo bien importante que Dios nos creó a nosotros con un libre albedrío. Yes. Ese libre albedrío es que nosotros tomamos la decisión de servirle o no servirle. O sea, entonces desde ese pensamiento, ahí arrancamos la humanidad. Tenemos la decisión de obedecer la Biblia o no obedecerla. No obedecerla. Esto no es obligado. Ahora, hay una consecuencia. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, Dios habla de las bendiciones y de las maldiciones. Y también los que son bendecidos tienen una recompensa. Ahora, los que no son bendecidos tienen una consecuencia. ¿Qué sucede? La humanidad se sigue desarrollando a través de la historia. Y el rico sabía lo que tenía que hacer. ¿Pero qué pasó? No lo hizo. Tiene una consecuencia. Lázaro sabía lo que tenía que hacer y Lázaro lo hizo. Esto es tan sencillo. Esto es bien sencillo que nosotros muchas veces el ser humano lo quiere complicar y quiere traerle tantas vueltas cuando esto es sencillo. A mí me preguntaron en una ocasión qué es pecado. Y pecado es lo que dice la Biblia. Pecado es sabiendo hacer el bien, no lo va a hacer. Miren, esto es sencillo. O sea, nosotros tenemos la capacidad, el entendimiento de tomar una decisión en todo. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos diría toda la verdad, toda la justicia. Pero ¿qué pasa? Si yo no le hago caso a ese Espíritu Santo, ¿quién paga la consecuencia? Lamentablemente yo pago la consecuencia. ¿Sabes? Ahora, la Biblia siempre ha sido clara. Jesús da un montón de ejemplos cuando leímos en Marcos y dice, bueno, ¿sabes qué? El león tiene un destino. El alma nunca va a morir. El alma tiene un destino. O va a la gloria eterna, o va al infierno, o va al lado, va al Seol, o va al lado del fuego, va donde usted quiera, pero va a ir. Igual nosotros dijimos el cielo, muchos dicen el paraíso, otros dicen la gloria, pero es lo mismo. Es lo mismo, simplemente es la forma que nosotros lo usamos en nuestro idioma
o en nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresar, nuestra manera de decir las cosas. Pero es lo mismo, esto es lo mismo, hay dos destinos. Otra de las preguntas que siempre se hacen es si el infierno va a ser en esta tierra, Sí, también. ¿verdad? O está debajo de la tierra, o dónde va a ser el infierno. Según la Biblia. Pero antes que brinquemos a ese, Esa es buena. dame explicarte porque yo digo que, ¿verdad? El que gobierna el infierno es la muerte. En Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo enseñando acerca de la resurrección, que Cristo resucitó, ¿verdad? Y él estaba explicándole a la iglesia que la resurrección es una de las bases del cristianismo, es creer que Cristo resucitó y que cada ser ha de resucitar. Uno para condenación, otro para vida eterna, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Si leemos del versículo 26, para no leer toda la historia, si leemos del versículo 20 al 24, ¿Del capítulo qué? 15, Capítulo. Primera de Corintios, Ok. capítulo 15. Muy bien. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Muy bien. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, Ajá. también en Cristo todos serán vivificados. Ajá. No quiere decir que están vivos, serán vivificados, que Ajá. serán resucitados en el día. ¿Ok? Porque cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y si leemos en Apocalipsis, se habla que el Hades tiene dominio. Aquí el apóstol Pablo está enseñando que cuando Cristo suprime, que cuando Cristo entregue todo al Padre, dice, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ve? Lo primero, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia o cuando venga lo del juicio, ¿verdad? Porque ahí teníamos desviarnos, los que son milianistas, los que no, pero yo que no soy milianista, yo creo que Cristo viene una vez y ya, no hay dos venidas de Cristo. Pues cuando Cristo venga y le entregue su reino al Padre y venza a la muerte, se acabó todo. La muerte, dice Apocalipsis, la muerte será lanzada al lago de fuego, que es la segunda muerte, ¿verdad? Lo llama la segunda muerte, porque Sí, porque después de está la ese muerte. lugar ya no hay más oportunidad. Ok. Después que ya Cristo haya hecho su juicio y haya lanzado al Hades, a la muerte, al lago de fuego, donde está la bestia, donde está Satanás. Sí, pero ¿verdad? por lo menos eso a mí no me hace entender Pero- que él está a cargo. No, mira. Que la muerte no está a cargo. No, eso no, No, me hace no, entender que la muerte no está a cargo. Para mí, si tuviera cargo, pues no es lanzada a un lugar de Exacto. castigo. No. Cuando todo se ha terminado. Sí, pero ahora mismo es la muerte. No. Porque cuando tú mueres, ahí es que tú llegas al Seol. No hay otra forma de llegar al Seol. Exacto. Si no hay otra manera. ¿Quién es el que gobierna? Ok, vamos. Si la única forma de llegar al Seol o al Hades Es la muerte. o al Tártaro, como lo llama Pedro en segunda de Pedro, también lo conoce como Sí, el como el Tártaro, Tártaro, sí. o Jesucristo, el Valle de Gehenna. Esos 4 lugares que para Víctor son los mismos, para mí no, pero para Víctor son los mismos, o vamos a decir que son los mismos, ¿verdad? Ajá. El que domina todo eso es la muerte, porque cuando el hombre muere, él va a ese lugar. Si el hombre no muere, no llega a ese lugar. Tú O tienes sea, tú razón. dices que muere y va rápido al infierno. Va al lugar donde No, ha al de ser. infierno. Porque la pregunta fue si a quién está a cargo del infierno. Y tú Por me dices eso. que es la muerte. Eso quiere decir que si la persona muere, va al infierno. Porque si el infierno, No. si tú traduces, Pastor, si tú traduces Seol, Hades, Tártaro, Valle de Gehenna, como si fuera el infierno,
nosotros le llamamos cementerio. So, si cuando tú llegas al cementerio, ¿quién te mandó al cementerio? La muerte. Ah, pues, Pero ¿quién ¿quién decide si tú mueres o vives? Pues la vida. Dios. Exacto, la vida. Dios, ¿y qué es la vida? ¿Y qué es Dios la está vida? tratando de sacar a Dios. Ay, no, la vida es Dios. Dios es la vida. So, si la vida, si Dios te está diciendo ya se acabó tu esto, Dios no es la la vida y Dios la muerte. muerte Ustedes están también. poniendo a la muerte como si fuera un demonio, como si tuviera las películas que está con el gancho, ¿entiendes? Caminando a un caballo tumbando de esto. No, la muerte es el fin de tu vida. Por consecuencia del pecado. Del pecado, Gracias. pero el que lo decide es Dios. Dice la Biblia que Dios da la vida y la quita. Y la quita. El lazo, si Dios da la vida y la quita, el que está a cargo es Dios, ¿me entiendes? A mí es Dios, pero ahora la otra pregunta. ¿Dónde será el infierno? ¿Será aquí cuando es purificado? Después que esto, porque dice la tierra, se quemará, todo esto se quemará. ¿Será ese el infierno o será un lugar exactamente debajo de la tierra donde hablan que está, ¿entiendes? Según yo entiendo, según la escritura, según yo he leído, ahora, en estos momentos, se encuentra en el centro de la tierra. ¿Por qué digo eso? Cuando Coré fue, que se los tragó la tierra viva. Sí. Y no me acuerdo quién fue, pero dijo, si Dios hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y se los tragara y descendieran al corazón de la tierra, si no me equivoco, Sí. fue lo que de Coré. Sí. Hay otro versículo más que ahora mismo no me viene a la mente, pero habla también sobre eso. Ahora, en relación a lo que Gamaliel está hablando, cuando toda esta tierra sea purificada, ahora que cuando tú hablaste de eso, esto me vino a la mente, dice que va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Exacto. Eso no quiere decir que va a ser hecho en el mismo lugar. Bueno, tenés que haber sido no de tierra nada porque tú no vas a tener Sí, no, la guerra de pero Dios. no va a ser hecho como hasta ahora, según me vino a la mente. No, porque ahora mismo, como todas las cosas no han sido concluidas, como decía el varón, todavía Jesucristo no ha ejercido su dominio completo, su autoridad. Ahora, el infierno, Hades, Señor, como usted quiere llamarle, está en el corazón de la tierra. Pero cuando Jesucristo ejerza toda su autoridad, que hayan cielo nuevo y tierra nueva, para mí no va a ser hecho en el mismo sitio, sino va a ser hecho en otro lugar. El infierno va a estar en un lugar y la tierra nueva y los cielos nuevos en otro lugar, donde dice la Biblia que morará la justicia. ¿Puedo leer esto rapidito? No, por yo, rapidito. Ok, coge. Ok, Quiero quiero volverlo otra vez a 1 Corintios capítulo 15. Porque mire, yo siempre le he dicho Hágale esto. ese orden. No, porque lo que pasa es que Yo quiero cuando Pablo escribe, él no escribe por escribir. No. Él escribe porque hay una situación en la iglesia y a él, Sí, que la gente se está bautizando por los muertos. ok, ¿qué pasa? En el versículo 15, en el capítulo 15, según la tradición judía, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Uno sí, otro no. O sea, ya hay una situación en la iglesia. Uno de un bando, otro de bando. La iglesia está llena de gentiles y de judíos. Otro problema más que tienen que contar. Los gentiles no creen en el sábado, los judíos creen en el sábado. Entonces Pablo con la sabiduría del Espíritu Santo viene y comienza a escribir a la iglesia. Y le dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, que él ha predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveraste. O sea, lo recibiste y te quedaste. Entonces después dice, por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creíste en vano. Y Pablo está diciendo, o sea, Pablo le habla haciéndole conciencia a ellos. O sea, tú creíste y has perseverado, ¿por qué está cambiando? ¿O por qué ahora te hizo cambiar? Ok. Porque primeramente os enseño lo que así mismo recibí. ¿Quién lo recibió? Pablo, en el momento en que tuvo la experiencia hacia Damasco, right? La experiencia con el Espíritu Santo, y dijo que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, porque Cristo fue que crucificado por nuestro pecado, y que fue también que sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura, porque la Escritura decía que él iba a resucitar el tercer día. Hasta ahora estamos bien, ¿verdad? O sea, Pablo está en un recuento
Y le dice, y también se le apareció a Cefa y después a los dos. O sea, que él resucitó y se le apareció y hay testigo. Ahora quiero llegar, porque lo que estaba diciendo Gaby, hay dos muertes. Está la muerte espiritual y está la muerte física. Y la muerte espiritual del hombre ocurrió en Génesis. Cuando el hombre le falló a Dios, murió espiritualmente. ¿Qué significa morir espiritualmente? Significa que ya esa relación que tenía Adán con Dios no era la misma. Una separación. Sí, hubo una separación porque Dios, Adán, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya Adán lamentablemente se escondió cuando escuchó la voz de Dios, porque dijo, oí tu voz y temí y me escondí. Esa fue una señal de que algo está mal, porque Jesús le dijo, Dios le dijo, perdón, ¿por qué te escondes? Oh, ¿quién te dijo? Oh, me vi desnudo y me escondí. ¿Y quién te dijo? Aunque Dios sabía, pero Dios está cuestionando, porque Dios siempre nos cuestiona. Dios nos cuestiona lo que nosotros debemos saber. Y simplemente el apóstol Pablo le está explicando desde el principio cómo pasaron las cosas, la muerte espiritual y ahora viene la muerte carnal. Y en la muerte carnal Jesús murió, pero resucitó. O sea, Jesús venció la muerte carnal también. Y es lo que estaba hablando de Gaby, la muerte carnal, que la muerte carnal es causada por el pecado que el hombre cometió. Pero como Jesús no tenía ningún pecado, predica, hijo hombre. Como Jesús no tenía ningún pecado, pues él venció la muerte. No, es que, dígame, en Arroyo Habichuela, ¿quién no entiende eso? ¿Puedo leer esto? Dale, vete mano, papi. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Estamos en el aire. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mar con R, quiere decir que es agua salada. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué lindo, mi Dios. Si nosotros leemos en 1 Corintios 15, donde nosotros estamos leyendo, donde dice que cuando Cristo termine todo y reciba todo, y entregue el reino a su Padre, Él mismo, ¿verdad? Él mismo estará con su Padre y serán uno. Uno solamente, un Dios. So, aquí dice que cuando Cristo termine eso, Él será el mismo nuestro Dios, ¿verdad? El que nos cubre, el tabernáculo, la cubierta. Tabernáculo significa cubrir, tabernáculo. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Seguro que no. No habrá muerte. No. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. So, si la muerte está en las primeras cosas, lo que nosotros estamos viviendo en estos días, exacto, porque Cristo todavía no vino a buscar a su iglesia. Okay. Cuando nosotros hablamos que el hombre muere físicamente, estamos hablando de algo biológico, no estamos hablando de espiritual. Cuando el hombre muere físicamente, va a ese lugar, cementerio, Seol, Hades, Tártaro, bueno, como usted lo quiera llamar, exacto, pero sigue siendo un lugar donde el cuerpo se hará polvo, como dice la Biblia, del polvo fuiste tomado y al polvo. Y el espíritu va a Dios. Pero Dios todos van ahí, cristianos, no cristianos, bueno, todos van ahí. Todos van ahí. Lo único que ahora la pregunta es, so, si es todo, si yo no puedo llamarlo infierno. No, si todos van ahí está bien. Puedo decir algo sobre pero eso. ¿Dónde va el alma? Perdona, el alma, porque dice la Biblia que nosotros somos tripartica. ¿Verdad? ¿Puedo terminar? Sí. Claro. So, después que el hombre muere físicamente, biología, murió, fue a la tierra y es polvo, como recitó nuestro hermano Víctor, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo va a la tierra. A la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y el alma dónde va? Bueno, ahí tenemos que desviarnos, porque si el alma... No, el alma va a ese lugar. ¿A dónde va el alma? Ahí es que va, donde estamos hablando, del Seol, ahí es que ella va.
Es que ahí es donde están todos los sentimientos del hombre. El cuerpo es un carapacho para poder manifestarse en este mundo terrenal. ok, pero ahí tendríamos que discutir que si el alma y el espíritu están en lo mismo No, o es si lo son mismo. cosas separadas. Pues tú eres Tripartita. tripartita, tú eres eso, pues está bien, gloria a Dios por eso. Somos así. Pero escúchame. So, después que el hombre muere Ajá. y va a la tierra, al cementerio, Seol, ahí al Seol, al Hades, donde va enterrado, Como quieren llamarle. dice la palabra de Dios, Jesucristo enseñando en la historia de Lucas, capítulo 16, Ajá. que en ese lugar está separado. Hay una cima. Hay una cima, pero la cima no es una montaña. Había una La cima es un hoyo. Porque la palabra cima en griego puede significar montón de agujero. cosas, Sí, agujero o monte alto, exacto. ¿verdad? So, ese agujero, para un lado hay tormento, para un lado hay descanso. Exacto. Amén. Estamos contigo. La Biblia dice que los que están descansando están en el seno de Abraham, ya que Abraham es el padre de Y la los que fe. ya no pueden pasar para aquí, no, aquí no pueden pasar para allá. No pueden pasar para allá. Ok, muy bien. So, cuando el hombre muere, es enterrado. Ajá. Y cuando llega al Seol, es dividido a un lugar de descanso Muy bien. o a un lugar de tormento. ¿Quién llega ahí? El alma. No el hombre. El hombre, cuando digo el hombre, pues no, sí. no, el alma. El alma. Porque Pues está bien, pues llámalo alma y es lo que es el sea. alma. Es que no es que lo tengo que llamar el alma, es que es el alma. El alma es los porque si el hombre- pensamientos, sí, es porque si el vida, hombre, entiende, la si el vida. hombre, si ahora tú me echaste el cementerio, me echaste ¿verdad? Me has visto la morir el cementerio, mi cuerpo se va a debilitar, se va a destruir, porque del cuerpo Dios me formó y del cuerpo está ahí. Ahora el espíritu va a Dios. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la vida. El espíritu es vida. Y el alma es el sentimiento que Los carga esta pensamientos. vida. Donde están pensando. Ok, entonces ese alma nunca muere. Y estamos bien. Por eso Jesús le dijo al ladrón de la derecha: de cierto digo que hoy estaré conmigo en el paraíso. Ya no, todavía no estás en la gloria, todavía no estás en el paraíso. Entonces el hombre rico está en lugar de tormento. No hay de otra. Pero eso es lo que yo siempre, Diga. lo que yo siempre me he preguntado es que si es el alma, ¿verdad? Es el alma. So, el alma no es físico. So, Pero entonces- ¿cómo el fuego lo va a castigar? Entonces, Ahora. pues te voy a dar la contestación. Pues entonces, a tú le preguntarle eso, buena pregunta, pastor. Entonces, ¿por qué el alma de rico sentía dolor? Esto te lo voy a poner bien fácil ahora. Algo que me vino a la mente, perdona que interrumpa. No se preocupe. No, yo no estoy hablando de la mente, estoy hablando por la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hablar bíblico. No, no, ¿Por qué seguro. el alma del rico sentía dolor? No, pero, Contestando tu pregunta. Eso es un ejemplo que me vino a la Sí, mente. bueno, eso me hace más preguntas No, no, todavía. pero bueno, de que él termine, de que Dale, él hermano, dale. Cuando Gamaliel dijo eso, mira la pregunta que me vino a la mente. Me dice, Ok. la pregunta que me vino a la mente es, pon un cuerpo y quémalo a ver si lo va a sentir. ¿El cuerpo muerto va a gritar? No. No. Porque no está el alma es la que siente. Exacto. Por eso es que si tú en un cuerpo muerto, esa fue la Pero el pregunta, alma necesita el cuerpo para sentir. para manifestarse, Para manifestarse, para poder sí. manifestarse en esta tierra, aquí en este plano Exacto. físico. Exacto. Porque una alma por ahí, tú puedes andar, tú no la vas a ver. Por eso que tiene el cuerpo, manifestarse, para verse aquí. El alma es Mira, sentimiento. Una de las personas, ¿verdad? La Esto es pregunta- algo que yo, ¿entiendes? Yo nunca he creído. Esto está en bueno. esto, pero son muchos testimonios que han dicho que han bajado al infierno, Sí, ¿verdad? amén. Todos dicen que si un brazo, dicen, ¿entiendes? Lo enseñan como el infierno, como un cuerpo, ¿verdad? Muchos cuentos, vamos a ponerlo así. El alma ¿verdad? vagando por Pero ahí. todos concuerdan que el castigo es tormentándote por lo que tú, ¿entiendes? Podías hacer bien. Sí, por lo que Entiendo. he oído eso que ¿entiendes? Ellos presentan eso como el castigo, no como un fuego. Ninguno han hablado de que si el fuego lo está quemando y no se apague y ellos no se pueden, ¿entiendes? Aunque lo han dicho, pero la mayoría de los que han testificado dice que el tormento es que te siguen recordando lo que tú hiciste mal. No, porque ese es uno de los tormentos, ese es uno de ellos. Porque lo que sucede es que cuando Jesucristo utiliza eso, es que
literalmente en Israel, yo no sé si todavía existe, no estoy seguro, pero literalmente para los tiempos de Jesús, ese lugar era un depósito de cuerpos. Sí, para enterrar a los muertos. Y siempre se mantenía prendido en fuego. Siempre se mantenía prendido en fuego porque la gente echaban los cuerpos ahí que no podían enterrar. Que no tenían dinero para enterrarlos, los lanzaban ahí. Y antes de eso, dice los historiadores que eso era el lugar donde lo que le servían a Moloch, había un dios llamado Moloch, sí, que había una persona que le sacrificaban niños. Sacrificaban gente humana. Ajá, gente humana. Y ese era el lugar donde ellos usaban. Una hoguera. Ajá, ellos usaban ese lugar para sacrificar a los niños a ese dios Moloch. Y después, tiempo más adelante, pues, ¿verdad? Lo llaman Valle de Gehenna para los tiempos de Jesús, donde las personas pobres que no tenían dinero para enterrarlo, lo lanzaban ahí. Sí, pero eso fue que José pagó por la tumba de Cristo para que no lo echaran en casa. Exacto, ¿verdad? Ahora, Sí, cuando la historia, la historia. Cuando nosotros vemos la historia de Rico y Lázaro, y vemos que la desesperación de él era predicarle a sus hermanos para que no llegaran a ese lugar de tormento. Para que no sintieran lo que el mío estaba sintiendo. Eso da a entender que sus hermanos estaban en el mismo error que él estaba. Exacto, en el mismo camino, ¿sabes? En el mismo camino que él estaba. Exacto. Para mí, porque algunas veces eso a mí me pasa, de que cuando yo estoy tan estresado, cuando yo tengo tantos problemas, yo siento un calor. La sed es más fuerte. Yo estaba buscando información y esa es la depresión, ¿verdad? Sí. Los problemas, las preocupaciones hacen que tú te sientas sediento, cansado, que tu cuerpo, ¿verdad?, aumente la temperatura. Sí, como que te roba la energía. Te roba la energía. Si nosotros vemos lo físico ahora que nosotros podemos sentir cuando estamos pasando por algunas preocupaciones o depresiones y lo tomamos ahí, podemos ver que ese hombre se encontraba en esa condición. Sí, seguro. No, posiblemente no era una llama que lo estaban consumiendo, era toda la culpabilidad que él sentía, todo eso lo que él sentía le hacía tener sed, le hacía sentir. Ya llegó la hora. Dolores, ¿verdad? Podemos decir como dolores, pero el asunto que nosotros queremos darle a entender, amado hermano, es que hay un castigo para los que no sigan los mandamientos de Dios, amén, para los que no obren según Dios habla en su palabra. Eso, llamar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a uno mismo. Si tú quieres evitar ese castigo, ama a Dios, ama a tu prójimo. Y síguelo. Síguelo. Sí, esos dos mandamientos que Dios nos dejó, de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, hará que nosotros cumplamos cada uno de los otros mandamientos y podamos tener una vida mejor. Busca de Cristo. Cristo es la salvación. No solamente me ha arreglado mis problemas, sino de millones y millones de cristianos que testifican que Cristo es el bien en su vida. No lo sigan despreciando, que eso es una de las cosas que de esto, si tú no quieres creer en el infierno, quieres creer, pues amén, pero busca de Cristo, porque sé que crees en Dios. La mayoría de la gente sabe que hay un Dios, ¿entiende? La mayoría de la gente creen que hay un Dios, entienden. Y si entiendes que hay un Dios, entiendes que hay una salvación. Dios le bendiga y hasta la próxima. Sea un cielo o un infierno. Amén.